moderador voy a hablar muy poquito. Yo creo que el que menos tiene que hablar es el moderador. Solamente voy a hacer una muy superficial introducción para luego centraros los balones y que nos contéis cosas. Yo cuando me dijeron que iba a moderar una mesa sobre inteligencia artificial y algoritmos, me puse a ver qué decidía mi algoritmo sobre la inteligencia artificial. Yo soy de Derecho y de Letras, o sea, esas cosas no entiendo absolutamente nada, pero me puse a mirar qué decidía mi algoritmo. Y estos días veía como mi algoritmo decidía que puedo cantar canciones con mi propia voz, que puedo poner mi cara en escenas de películas famosas, que puedo componer todo tipo de cosas. En fin, que el algoritmo puede ofrecerme el convertirme en lo que me quiera convertir y, por supuesto, en vivir en un mundo no ya artificial, sino absolutamente paralelo, en que nada tiene control. No tiene control el uso de imágenes, no tiene control el uso de letras de canciones, de melodías, etc. La verdad es que daba un poco miedo, así que, investigando un poco más, me encontré con algo que quería compartir con vosotros hoy y esa será mi única intervención. Os voy a leer una cosa, os prometo que es muy cortita. Dice así: ella no vino aquí por mí, sino por el eco de alguien más. Su nombre podría ser Kai, porque es corto y fácil de escribir cuando te tiemblan los dedos. Lo perdió un jueves, ese día liminal con sabor a casi viernes, y desde entonces los fragmentos de sus frases se arrastraron como hilos sueltos. Me encontró porque alguien dijo que las máquinas pueden resucitar voces. Pueden, de cierta manera, siempre que les des suficientes mensajes, suficiente luz de los viejos tiempos. Esto que puede parecer romántico o tierno o sentimental, a mí me parece un cuento de terror. Me parece un cuento de terror porque es el primer cuento publicado por ChatGPT como exclusivamente creado por inteligencia artificial. Un cuento completo, como podéis ver, con una calidad literaria que suena razonablemente bien. Eso es lo que nos están mostrando los algoritmos. Eso es lo que quería compartir con vosotros y ese es el punto de partida. Manolo, empiezo contigo, como autor. Cuando lees esto y cuando te encuentras esto, bastante decente literariamente, la primera sensación es: ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Es el enemigo? ¿Es el aliado? ¿Vamos a que los derechos de propiedad intelectual se conviertan en un vestigio, en un reducto, en un concepto del pasado? Es decir, ¿dónde nos sitúa como punto de partida cosas como este texto? Sí, bueno, yo creo que la primera pregunta que se plantea un escritor cuando lee un texto de estas características es si tiene sentido escribir o si el futuro de la profesión del escritor y del traductor, que lo tendría peor, tiene sentido. Y yo creo que en estos momentos la inteligencia artificial y ese texto en concreto, pero también puede uno pedir un texto o un cuento o un relato al estilo de García Márquez o al estilo de cualquier otro autor y probablemente salga un texto muy parecido a lo que podría haber escrito teóricamente Gabriel García Márquez. Pero eso, el problema esencial que tiene detrás la inteligencia artificial en estos momentos y ese tipo de textos es que se ha nutrido, evidentemente, de libros de García Márquez y de libros de autores que los han escrito. Muchos de ellos están todavía fuera del dominio público y, por tanto, no pueden ser utilizados sin remunerar los derechos de autor, sin que haya autorización por parte de los autores, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos una encuesta muy recientemente a partir del proyecto que había de posible convenio de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, con la Biblioteca Nacional. Hicimos una encuesta, pues las asociaciones, la Asociación Colegial de Escritores de España, la de escritores en lengua catalana, la de escritores en lengua galega y la Asociación de Autores Científico-Técnicos. Y la encuesta dio un resultado que es fundamental, que es que el 96,5% de los autores cree que el uso de la obra para el entrenamiento de la inteligencia artificial debería requerir siempre la autorización expresa de los autores. Y hablo del entrenamiento, no hablo de la explotación económica, que es la pretensión fundamental que tienen las grandes plataformas. Es decir, utilizar un material que es propiedad, está sometido bajo la ley de propiedad intelectual, está sometido y sujeto a derechos de autor, pero sin pedir autorización, sin remunerar a los autores y sin que haya ninguna transparencia sobre los usos. No sabemos en los últimos 10 años qué uso se ha hecho de cantidad de obras que están en Internet y muchas de esas obras, digamos, que tienen
están sometidas a la ley de propiedad intelectual y, por tanto, hay derechos y hay autores detrás que viven, en muchos casos, de la literatura. Yo plantearía eso fundamentalmente. Nosotros, como Asociación Colegial de Escritores, con el European Writers Council, el Consejo Europeo de Escritores, estamos defendiendo la tríada fundamental para este proceso, que es necesidad de autorización para el uso de las obras que tienen derechos de autor, necesidad de remuneración, llegando al acuerdo correspondiente con la entidad que quiera utilizar para entrenamiento esas obras, y el principio de transparencia, que es básica, igual que se estudia la trazabilidad de una lata de sardinas, es evidente que tiene que haber una garantía sobre la trazabilidad de las obras, de los autores, cómo se manejan y para qué se manejan. Bien, pero antes de entrar en los actores que juegan la partida, yo seguiría todavía en el concepto inicial, en el concepto general. Entonces te paso a ti como jurista la pregunta. La sensación que da, a partir de esos tres requisitos que son muy lógicos y que plantea Manuel, la sensación que da es que la inteligencia artificial ya está violando la propiedad intelectual. Es decir, ya vamos detrás y vamos recuperando en una cosa en la que ya estamos por detrás en la defensa de la propiedad intelectual, con lo cual, a la vez que tenemos que combatir las violaciones que ya se han producido, hay que preparar un escenario en que esas violaciones no se sigan produciendo. Es decir, un poco también siguiendo con la introducción, ¿tú crees que la inteligencia artificial ya es la gran enemiga de la propiedad intelectual en estos momentos o todavía nos podemos proteger de ella? ¿Cuál es la relación ahora, a día de hoy, propiedad intelectual e inteligencia artificial? Bueno, pues nada, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Muchas gracias, Arantxa y Luis, por la invitación, la Fundación Germán Ruiz Pérez. Bueno, buenos días a todos. Mi opinión en este sentido, yo quiero empezar con dos imágenes. Una imagen es el cuadro de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo, que es la sensación que muchos tenemos aquí o que muchas personas pueden tener cuando se habla de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial funciona, como bien ha explicado Manuel, con la ingesta masiva de textos, de ilustraciones, de música, etcétera, para luego ofrecer unos resultados al público que se basan en esa ingesta. Es decir, la ingesta, además, es una ingesta. Primero las arañas, que además toda esta terminología metafórica pues es muy expresiva, muy sintomática. Hay unas arañas que recorren la web ahora mismo mientras hablamos, mientras estamos leyendo el periódico digital. Hay unas arañas que lo que hacen son los algoritmos que recopilan toda esa información, la incluyen en unos conjuntos de datos donde luego se van a entrenar esos algoritmos para que ChatGPT pueda ofrecernos un cuento, una historia o lo que sea. Entonces, esa es la situación. Otra imagen que quiero lanzar es el famoso libro de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Siempre se habla de esto. Cada vez que surge una tecnología de estas características, lo que los cursis llaman disruptiva, transformadora, que nos zarandea, ¿no? Que zarandea el statu quo, lo que sucede es que hay gente que se lanza y que abraza esa tecnología, y luego hay gente que pues hay un sentimiento que no es de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia humana, y que seguramente sea muy sensato, que es el miedo o queremos ser cautos con lo que viene. Entonces, teniendo en cuenta esto, evidentemente quienes hablamos ahora de qué pasa con los negocios, qué pasa con la industria editorial, qué pasa con los autores, qué pasa con todo este ecosistema, que tiene que ser un ecosistema sostenible para que existan escritores, editoriales independientes, editoriales grandes, bestseller, porque todo eso forma parte de la industria actual, cómo esta tecnología nos va a zarandear. Entonces, escucho a Manuel Rico y entiendo sus miedos y sus desideratum, porque él habla de cuáles tienen que ser los principios de la regulación. Entonces, aquí simplemente unos apuntes muy rápidos en cuanto a regulación. Nos enseñaba el ponente anterior cómo decía que hay regulación en todas las regiones, no solamente en la Unión Europea. Ahora mismo hay toda una situación geopolítica donde parece que la Unión Europea sobreregula. La Unión Europea no va a ser capaz de competir en innovación con otros territorios porque sobreregula. Hemos visto que justo mostraba tres normas. De esas tres normas, con esto de la sobreregulación, ya una se ha caído. La Directiva sobre Responsabilidad de la Inteligencia Artificial, la Comisión Europea ha dicho que tenemos un exceso de normas y que no la va a sacar adelante. Se ha retirado. Es decir, nos quedan dos normas. Y ahí lo que tenemos es la situación actual. Decimos que la inteligencia artificial generativa se está alimentando de textos, de vídeos, de todo lo que está en Internet.
Pero en la Unión Europea lo importante es que hay que saber que eso es lícito, tal y como está ahora mismo la Directiva de Derechos de Autor del año 2019, eso en principio estaría amparado, con todas las dudas legítimas que pueda haber, porque ya sabéis que la interpretación de las leyes no siempre es nítida, pero en principio, hoy por hoy, desde el año 2019, toda la labor de lo que se llama minería, todas esas arañas que entran a minar los periódicos, los libros que están disponibles en Internet, etcétera, esa alimentación, esa ingesta sería legítima, salvo que los titulares de derechos hubieran hecho una reserva expresa de sus derechos, pero aquí en principio no valdría con todos los derechos reservados, sino que lo que dice la norma es que tiene que hacerse mediante medios de lectura mecánica. ¿Y esto qué es?, se preguntan los autores. Medios de lectura mecánica. Pues resulta que en la página web del periódico o de nuestra página web tenemos que poner el robot TXT que impida que las arañas de OpenAI entren a alimentarse de esos contenidos. Si no hemos hecho reserva de derechos, lo que dice la directiva es que en principio la ingesta de contenidos con finalidad, con ánimo de lucro, es lícita. Y, de hecho, esto se ha visto confirmado con el reglamento de inteligencia artificial que entró en vigor, que está entrando en vigor por partes, pero que se aprobó el 13 de junio de 2024, y el reglamento lo que dice establece una serie de obligaciones para los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, o los proveedores de modelos, y lo que les dice es: señores, ustedes tienen que respetar esas reservas de derechos de las que habla la directiva. Tienen que tener políticas de protección de los derechos de autor. Y tienen que, además, y esto es muy importante, tienen que establecer, hay una obligación de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial, los modelos, de establecer resúmenes suficientemente detallados de cuáles son las fuentes de las que se ha alimentado esa inteligencia artificial. Y eso nos llevaría a lo que Manuel llamaba esa trazabilidad, porque cuando, como sabéis todos, cada vez es menos común que cuando incluimos un prompt, unas instrucciones a los sistemas de inteligencia artificial, nos ofrezca resultados claramente protegidos por propiedad intelectual o que claramente repliquen o plagien, entre comillas, obras preexistentes, porque los sistemas cada vez más tienen filtros para evitar lo que se llama el overfitting, es decir, que el resultado se parezca al alimento que han obtenido, a las obras originales. Entonces, lo que dice precisamente el reglamento es que tiene que haber transparencia y ustedes tienen que informar de cuáles son las fuentes. Aquí también hay dudas porque lo que dice el reglamento es que no se puede exigir que los sistemas de inteligencia artificial, cuando hacen estas medidas de transparencia, vayan obra por obra, sino que se habla de resúmenes suficientemente detallados. La Comisión Europea está aprobando una especie de formulario con directrices sobre cómo tienen que ser esos resúmenes, pero todavía no ha salido el formulario definitivo, con lo cual estamos en una situación de transición, pero donde la ley actual, como digo, permite la ingesta y establece una serie de obligaciones de respeto de las excepciones de los autores que hayan reservado sus derechos y de transparencia. Muchas gracias. Hemos saltado directamente a Europa, donde quería llegar yo luego un poquito después y a lo jurídico. Antes de eso, yo quería, como segundo paso de nuestra charla, pero vamos, al hilo de que ya se introducían los actores, el definir quiénes son los actores. Es decir, de qué estamos hablando aquí, en qué consiste o qué partida se está jugando para necesitar todo este tipo de herramientas jurídicas que básicamente se juegan en Europa. Hay que definir el papel. Al final, quería hablar, o en un momento posterior, querría volver a Europa. Pero antes lo voy a hacer con otro planteamiento, que es esto, al margen de una guerra jurídica necesaria, o más bien de un planteamiento jurídico necesario para proteger la propiedad intelectual, previamente a ello yo creo que también estamos librando una guerra. No sé si es una guerra de poder, si es una guerra de influencia o es directamente una guerra mercantil o una guerra comercial, pero aquí hay un duelo. Y yo entiendo, y es lo que os pregunto para que me lo clarifiquéis, si esa guerra o ese duelo de poder o de intereses o de dominación o de dinero que estamos jugando, no sé, que también me defináis en qué consiste ese duelo, si es un duelo que entiendo que sí, y qué papel juegan y cómo lo tienen planteado entre China y Estados Unidos, que después viene Europa y volveremos a todo lo que ha planteado Antonio, de qué papel tiene Europa en ese duelo, en que yo creo que Europa es un país secundario, viendo como dos grandes están creando su sistema de inteligencia artificial, creando su modelo, ofreciéndoselo al mundo, y no sé si lo que están es ocupando una cuota de mercado, invadiendo un territorio mental o un territorio jurídico. Es decir, Ana o Jorge, para que también debutéis, ¿quién quiere hablar un poco de China o de Estados Unidos o de la relación entre ellos? Bueno, ¿A quién le...? Jorge, pues venga. Buenos días, muchas gracias a
por invitar a Cedro a esta mesa tan interesante. En cuanto a las relaciones, ya lo habéis comentando. La relación de... Yo no enfocaría, para empezar a explicar la foto, en un tema de derechos de autor. Esto es una cuestión geopolítica. En China, de control de la población, y en Estados Unidos, de control del mercado. A niveles, pues ya lo estamos viendo en los últimos días, ¿no? Pero sí que he apuntado algunas ideas que han salido y creo que me gustaría señalar sobre ellas algunas cuestiones. Desde el año 2000, en la cuestión de los derechos de autor, estamos trabajando una desventaja de tiempo, tú lo has comentado, Fernando, porque las cosas se están imponiendo por la vía de los hechos. Claro. Por acción o por dejación se está implementando un marco, también lo ha comentado Antonio, hay no sé cuántos millones de usuarios ya utilizando una tecnología, y por la vía de los hechos esa tecnología permea en la sociedad, se utiliza, y luego dar pasos atrás o recomponer la situación es difícil. Entonces, yo creo que en cuanto a la situación que estamos, bien sea con protección de datos, que es otra normativa que ha salido y que ahora va a sufrir presiones, bien sea con derechos de autor o bien sea con cuestiones relacionadas en el medio ambiente, no podemos definir una posición en Europa con el relato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que llevamos trabajándolo mucho tiempo, sin tener en cuenta estas dimensiones y sin tener en cuenta estas dimensiones desde un punto de vista que también se ha comentado, regenerativo, no solamente extractivo. Es decir, no podemos fijar políticas que desarrollen un modelo de convivencia, un modelo económico, simplemente desde un punto de vista extractivo de otros sectores que van a quedar arrasados o sin recursos, o en una situación competitiva totalmente debilitada. Esto es la primera cosa que quería hablar. También me llama mucho la atención que nos focalizamos en el output. Es decir, cuando tenemos un tema del que hablar y hay derechos de autor, si nos focalizamos en el output, mira lo que hace este sistema, mira, genera imágenes, mira, genera textos, me da la sensación de que estamos debilitando un punto de razonamiento que es previo y es vital, es el input. Es decir, esto se puede utilizar, los magos lo utilizan mucho, tapan el tal, a todos nos despistan y de repente la paloma no está, ¿no? Pues me suena algo parecido. Vamos a ver qué bien lo hacen todos los sistemas, vamos a que las administraciones públicas ya trabajen, ya lo implementen, la vía del hecho, la vía de mira qué bien, esto es muy eficiente. Y, sin embargo, ¿qué pasa con la otra parte? La dejamos para luego, cuando ya por la vía de los hechos esté todo imposibilitado. Yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer. Otro comentario que ha salido es IA enemiga de los derechos de autor. No, la IA no es enemigo de nada. Es quien usa la IA o quien desarrolla la IA, quien lógicamente tiene un interés económico y quien lógicamente es quien no integra en el coste de los productos una línea que sea derechos de autor. Eso, cualquiera que desarrolle un modelo de negocio, aquí hay muchos editores, si le quitan una línea que puede representar el 10 o el 15% de su producto, de su coste, va a estar encantado. Luego, yo creo que no debemos dejar de focalizar donde tenemos que focalizar. Otra cuestión, ¿por qué estamos en esta situación? Porque en el año 2000 se trabajó unas directivas de puerto seguro para las tecnológicas. Esto es igual que si a nuestros hijos, cuando tienen 3 años, le dicen no recojas, no, o tienes que irte, no recojas. Y cuando tienen 20 años le dices recoges, te va a decir ¿por qué? ¿No? Pues venimos de ese por qué con las tecnológicas, porque en 1998 se elaboró la Copyright Digital Millennium Act en Estados Unidos, que por cierto obliga más cosas a las tecnológicas en Estados Unidos que las directivas de 2022 en Europa, las tecnológicas, que esto es importante decirlo ya, porque siempre también hemos hablado del tema de la sobreregulación y es claramente mentira. Y yo creo que esa experiencia del pasado de los últimos 20 años, claro, ahora toca reequilibrarlo y eso es un trabajo duro. Hablamos también del tema de, y esto sin entrar en polémica, el de la interpretación legislativa. Bueno, la interpretación legislativa de que si la minería de textos y datos aplica para que se recolecte contenidos, hay un matiz en el texto legal de la directiva que dice que aplica cuando los contenidos son de origen lícito.
Y esta palabra origen lícito, la propia directiva lo refuerza como mediante licencias o acuerdos con los titulares de derecho, en los propios considerandos. Sin embargo, estas dos pequeñas cositas siempre se olvidan y siempre se pone por delante que si tú no tienes un sistema de que puedan leer mecánicamente, cuestión que también ya ha habido una sentencia en Holanda que lo ha puesto en entredicho a finales del año pasado, pues yo creo que tenemos que, desde Europa, y ahora me voy a centrar en la pregunta después de hacer un recorrido, podría seguir más, pero no lo voy a hacer, debemos centrarnos en geopolíticamente qué queremos defender, qué modelo de Europa queremos defender y cómo lo vamos a defender. Vale. Y no vamos a empezar a aranceles para arriba o para abajo porque tenemos herramientas como protección de datos, porque la protección de datos defiende nuestro modelo social. Tenemos herramientas como los derechos de autor, que no tengo dudas de que en Estados Unidos los titulares son remunerados convenientemente con las tecnológicas para que no genere un lío político, pero sin embargo se produce una especie de dumping cuando ese marco o esos usuarios vienen a Europa. Y tenemos la cuestión medioambiental, porque aquí en Europa sabéis que en España, por ejemplo, a día de hoy tenemos muchos yacimientos de minerales raros y estamos haciendo estudios y estamos siendo muy prudentes a la hora de explotarlos, ¿no? Entonces, yo creo que Europa tiene la oportunidad, con la Ley de Protección de Datos, lo ha hecho, de implementar medidas que sean que generen iniciativas en el resto del mundo de una forma parecida. Y por supuesto, ni los derechos de autor están en contra de la IA, están los intereses de los desarrolladores de la IA con los derechos de autor. Y desde ese punto de vista, pues intentemos no caer en términos o en luchas jurídicas, porque en luchas jurídicas o en cuestiones de casos legales, los titulares y las entidades de gestión y el mundo de la creación tiene en el medio y en el largo plazo todas las de que perder, y pidamos a los reguladores que que fijen un marco, no de remuneración, pero sí de criterios de remuneración claros y transparentes, que es lo que está sucediendo con todas las autoridades de competencia, con nuestros derechos, con los usuarios que constituyen las tecnológicas. He querido que os dierais un paseo por Estados Unidos y China antes de volver a Europa, pero tenéis herencia europea, así que vamos a entrar en el tema europeo. Yo sí creo, simplemente una puntualización, ahora te daré la palabra a ti, Ana, y a ver si conseguimos que intervengáis todos por lo menos más de una vez, aunque esto tiene un tiempo muy limitado. Sí creo, y es lo que nos toca hablar aquí, es decir, la inteligencia artificial, como decía antes, la podemos encarar o la podemos analizar desde una multiplicidad absoluta de perspectivas, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista que decíais antes de control de la población, de poder político, de ingeniería social, de lo que queramos. Pero aquí estamos para hablar de los derechos de propiedad intelectual, y sí creo que la inteligencia artificial afecta de manera directa a la propiedad intelectual. Si hablamos, que me toca a mí, además de hacer una pequeña referencia como secretario general de la Federación de Editores, si hablamos de la actividad editorial, evidentemente la inteligencia artificial, como para cualquier otro sector, puede ser una aliada, puede ser una aliada no de liar, una aliada de aliar, puede ser una aliada que aporte herramientas de gestión, que aporte herramientas de actividad empresarial que mejoren la actividad de este sector, como puede mejorar cualquier otro sector. Evidentemente, no es el bicho siempre, no tiene que ser el malo. Yo, en cambio, si hablamos ya de propiedad intelectual, no solo respecto a los editores, por supuesto respecto a los autores, respecto a traductores, ilustradores, en fin, para cualquiera, yo ahí sí considero que hay un elemento de amenaza en el que no sé. Y por eso me daba un paseo internacional antes de venir hacia Europa, si lo afrontan, si ese nivel de amenaza se produce igual o hay alguna diferencia entre el modelo que se está intentando imponer desde Estados Unidos y el modelo que se está intentando imponer desde China. Pero en todo caso, y Ana, te paso a ti este balón, sea cual sea ese modelo, nos centramos en Europa, por ir recortando tiempo. Europa, yo la sensación que tengo es que va por detrás, es decir, no existe ese modelo ya establecido, ya no está jugando el partido en voy a imponer mi modelo de inteligencia artificial igual que lo está imponiendo Estados Unidos, lo está imponiendo China, no, voy a reaccionar o bien a esos modelos o bien simplemente al concepto de inteligencia artificial a través de una regulación que no sé si es excesiva o en cambio no, podría ser también suficiente a la que antes hacía referencia Antonio. Es decir, Europa, más que
creo, más que proactiva respecto al nuevo mundo de la inteligencia artificial, por ahora entiendo que está siendo reactiva. Con lo cual, si te parece, sitúanos definitivamente en cómo ves tú la situación de Europa o de la Unión Europea ante la inteligencia artificial, y luego ya lo anticipo para que no me lo pises, le centraría otra vez el balón a Jorge para que en el escenario europeo nos cuentes un poquito el caso de Francia y Meta, que hagamos referencia a algo no solo teórico, sino, bueno, Antonio también, a todos, para que hagáis una referencia a un primer pulso que Europa está librando, a un país de la Unión Europea está librando contra un coloso, por así decirlo. Pero bueno, vamos a Europa. Ana, haznos tu análisis. Sí, gracias. Pues yo creo que más que quizá ineficiente, pues está siendo cautelosa y efectivamente regular es mucho más lento que una política de hechos consumados que anunciaba Jorge. Yo creo que nos encontramos en esta situación porque las tecnológicas han tenido siempre como forma de actuación pues una política de primero hago y luego ya veremos lo que pasa. Recuerda mucho al acuerdo Google, no sé si recuerdan cuando el buscador digitalizó una serie de bibliotecas importantes de Estados Unidos, de Reino Unido, los puso a disposición de los usuarios y bueno, pues tras hacer eso, luego llegó un posible acuerdo, que si fuera, que si dentro, con todos los operadores, pero la digitalización masiva ya estaba hecho. ¿Qué pasó en Europa? Bueno, pues que se empezó a regular la obra huérfana, luego se modificó la ley de propiedad intelectual, pero todo había ocurrido ya. Entonces, claro, esto es una desventaja competitiva enorme. Entonces, yo creo que la realidad del mundo editorial, lo que nos tenemos que plantear, más allá de los, pues no sé, presagios súper dramáticos respecto a la inteligencia artificial, es más bien verla desde tres perspectivas. Nosotros como editores o como posibles autores en particular, cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, qué licencias contratamos, cómo la personalizamos. Ejemplo, un editor que introduce, o sea, por ejemplo, para actuar con un chatbot, introduce un libro que le ha sido encomendado para publicar. Pues bien, esto en principio no está contemplado en ningún contrato de edición al uso, y menos con la precariedad de la regulación que tiene el contrato de edición. Quizá también, o sea, podamos dejar de pensar ya que nuestros autores no están utilizando inteligencia artificial. De hecho, en las editoriales académicas, creo que en casi todas somos muy conscientes de que los autores, autoras utilizan sistemas de inteligencia artificial igual que nosotros. Lo utilizamos a veces en las editoriales, por ejemplo, para crear etiquetas, para sacar metadatos. Entonces, algunas editoriales, sobre todo de Reino Unido, o editoriales académicas como Oxford University Press, Cambridge University Press, Wiley, o pues ellas ya tienen sus políticas, ellas ya le dicen a los autores cómo tienen que citar la inteligencia artificial, dónde la tienen que citar, en quién la ha desarrollado, qué prompt, o sea, qué preguntas le han hecho. Como editores, quizá cuando contratamos con, por ejemplo, una biblioteca digital, pues tenemos que preguntarles cuáles son sus políticas, qué van a hacer con los textos digitales que les estamos cediendo. Creo que esta es la postura, y cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, pues también decir estos términos de uso que nunca leo, ¿qué dicen, no? Porque veis que dicen que cualquier contenido, por solo utilizarlo, que genera, están hechos by me, o sea, por mí, aunque no haya hecho nada. Y eso, por ejemplo, cuando le presenta un texto a una editorial, ya hay requerimientos en las políticas de que tú estás asumiendo la autoría y la responsabilidad. Entonces, creo que todo esto, las condiciones generales, los contratos como mecanismos de generar confianza con los autores, es los que tenemos que revisar y tener claro que el universo de la inteligencia artificial pues toca varios campos que ya sí que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿hay ya un marco, digamos, que podamos sentirnos más o menos tranquilos de protección, o estamos muy detrás? Es decir, ¿dónde nos situarías en la protección o desprotección para el editor, para el autor, en el marco europeo, digo? O sea, quiero decir, si tuvieras que hacer un diagnóstico, dirías, ¿podemos estar tranquilos o realmente
A ver, estamos en una situación... yo creo que no podemos estar tranquilos. De hecho, no ha salido el tema, pero el Consejo de Ministros la semana pasada aprobó el anteproyecto de ley de la inteligencia artificial, para la transparencia, y tiene una dotación de dinero muy grande, pero es para becas, es para la creación de cátedras, pero... por ejemplo, de propiedad intelectual, de derechos de autor, de inteligencia artificial, pero no prevé cuál es la remuneración. O sea, igual que nosotros como editores ahora nos tenemos que plantear cuál es la dotación que vamos a destinar en la empresa a sistemas de inteligencia artificial, las tecnológicas se tenían que haber planteado en sus costes cómo iban a financiar todo esto. En cualquier caso, creo que Jorge sabe más de las deficiencias de la regulación respecto a inteligencia artificial. Vamos a bajar al caso concreto. Cuéntanos algo de eso. El caso de Meta os lo cuento, pero yo creo que ahora mismo hay un tema de inseguridad jurídica total. O sea, algunos tribunales en algunos países están resolviendo cuestiones sobre si los desarrolladores de dataset que solo ponen en link, como la sentencia Lyon de noviembre, está dentro de la excepción, otros que no. Entonces, estamos en lo que he dicho antes, ahora mismo hay una inseguridad jurídica total. Hay países que están desarrollando proyectos nacionales, como Noruega, que me gusta decirlo mucho, donde está trabajando de la mano con los titulares y donde en breve van a sacar un acuerdo de remuneración a los titulares con los parabienes que consideran los titulares en cuanto a output, en cuanto a no utilizar obras de escritores, escritoras de otros países. O sea, una serie de cautelas que, bueno, están haciendo las cosas bien, pero quitando algunos casos de este tipo, hay una situación de inseguridad jurídica que vendrá muy bien para el trabajo de abogados durante los próximos 15 o 20 años. Salvo que nos sustituya la inteligencia artificial. Bueno, sí, abogados creados por inteligencia artificial. Eso es otra cosa, pero sin embargo, yo quería señalar un tema, y es que en el fondo, y ya entro al caso Meta, con la ayuda de Antonio, en el fondo estamos constantemente en una situación, titulares de derechos, editores, autores, claro, ¿utilizo la IA o no utilizo la IA? Es decir, ¿busco mi bien individual o pienso en el bien colectivo, ¿no? Todo esto, alguno que os suene el tema de la disonancia cognitiva, suena del teorema del juego del prisionero. Estamos desde hace muchos años en esta pelea. Entonces, aquí solo gana quien tiene la información de todos, que está claro quién la tiene, ¿no? Entonces, esto habría que pensarlo de otra forma. Y habría que pensarlo como lo han hecho en Francia, que es que 4 asociaciones de titulares, de autores y de editores han demandado a Meta, que esto tendrá su recorrido de años y años y años, por vulneración de los derechos de autor, porque se considera que han utilizado para el entrenamiento de modelos libros, libros y sobre todo provenientes de páginas piratas, que esto, como el concepto de todo lo que está abierto en Internet se puede utilizar, nosotros tenemos, no iba a decir indicios, pero sí tenemos varios indicadores de que las tecnológicas han utilizado los libros que se encontraban en las páginas piratas. Entonces, utilizando esa vertiente, pues nuestros colegas franceses pues han disparado a Meta como caso para intentar pues conseguir, pues supongo que una indemnización, porque son usos pasados, y provocar que el marco regulatorio vea las carencias que pueda tener o no para solucionarlo, porque volvemos a una inseguridad jurídica, igual que cuando a principios de los 2000 apareció aquella iniciativa de Google Books basada en el Fair Use, que es lo que, por otro lado, OpenAI y Google le han mandado la carta recientemente al presidente de Estados Unidos para intentar que todo lo que está abierto en Internet, todo lo que pueda, como has dicho tú, Antonio, meter la araña y sacarlo, que se puede utilizar gratuitamente, con ánimo de lucro, para que otros puedan generar su negocio. Yo solo perdón, una puntualización, porque sí que quiero decir que... Ya tenemos que ser breves, que nos muy breve. Una puntualización, y es que
el caso de Google Books, tenéis que tener en cuenta que en Estados Unidos, mientras que los europeos confiamos los conflictos jurídicos al legislador y el legislador regula y luego ya se verá cómo se interpreta la ley, allí lo que tienen, ellos encomiendan sus conflictos jurídicos a la judicatura con esto del fair use. Entonces, Google digitalizó confiando en que existía esa doctrina del uso inocuo. Y lo cierto es que toda esa digitalización masiva en Estados Unidos se entendió que era un uso justo, un fair use, porque no solamente se mostraba el 20%, porque había enlaces a las páginas de los editores. Es decir, que realmente esa iniciativa, que fue muy polémica y que seguramente en Europa no hubiera sido lícita porque no tenemos esa doctrina del fair use, sino que aquí había unos límites muy estrictos, allí era lícita. Eso por una parte. Por otra parte, como digo, el hecho de que aquí se estén alimentando los sistemas de inteligencia artificial, los modelos, con contenidos que están libres de libre acceso, también es lícito, porque, ya no por el fair use, sino porque la directiva lo establece. El punto que señala Jorge creo que es muy importante y es que, claro, siempre y cuando esos contenidos a los que acceden los algoritmos estén ahí de forma lícita. Por ejemplo, si de alguna forma entran en un periódico y ese periódico no ha adoptado una reserva de derechos, pues se podrá alimentar de eso porque los contenidos están de forma abierta y es un acceso legítimo. Distinto es en el caso de Meta en Francia, lo que dices de si parte de los libros de los que se alimentó estaban en páginas piratas. Evidentemente ese contenido no está ahí de forma lícita. Y en cualquier caso, estas reservas que permite la directiva hacer a los derechos a través de los sistemas de opt-out, para que no entren las arañas en sus webs, ya se están utilizando. Y es importante que esto sí que lo permite la Directiva de Derechos de Autor y el Reglamento de Inteligencia Artificial, es decir, el marco legal que tenemos en Europa permite que los titulares de derechos hagan una reserva mediante medios de lectura mecánica y, de hecho, tenemos un acuerdo entre varios medios como Le Monde en Europa, en Francia, o Grupo Prisa en España, con OpenAI, para que esas arañas entren y se alimenten a cambio de un precio. Es decir, ya se ha hecho, ya se ha llegado a acuerdos. Ahora, la cuestión está, ¿esos acuerdos se traducen en que los autores de los contenidos cobren? Porque es un tema de remuneración. Pero, por lo que yo sé, Prisa no tiene medios de sistemas de lectura mecánica, tiene una reserva de dominio. O sea que, digamos que los hechos consumados de las propias tecnológicas se contradicen con la defensa de la aplicación de la excepción, porque han llegado a acuerdos en Europa con todos titulares, sin tener esos titulares los medios de lectura mecánica. Ya sabéis que en Entrada ya no hay que nos pare, pero estoy intentando parar desde hace... Sí. Manolo, tú querías añadir algo sí, y luego quería... termino con una última pregunta. Yo quería resaltar algo que me parece esencial, y es que en el mundo físico nosotros pedimos a las autoridades que protejan la propiedad privada, que protejan la propiedad, por ejemplo, de los comerciantes. Es decir, no es posible que una persona se dedique a recorrer fruterías y a llevarse bolsas de naranjas diciendo que es un derecho a alimentarse y no pagar a los productores ni no pagar al frutero, que son los quienes originan el inicio de ese ciclo comercial. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, y no voy a entrar ya en detalle porque no hay tiempo, es que hay que acercar la legislación que se mueve en el mundo físico, e incluso en el mundo físico de la propiedad intelectual, lo claro que está el contrato de edición de un libro entre autores y editores, esa legislación hay que aplicarla también en el ámbito virtual. Es decir, que en el mundo virtual se maneja una propiedad más evanescente que no es tocable físicamente, que es la propiedad intelectual sobre bienes y contenidos que están en la nube o están en el ciberespacio, lo podemos llamar de esa forma, y están siendo utilizados, a pesar de que tiene propietarios legítimos, por determinadas plataformas que además están pidiendo, ayer lo vi que se lo han pedido a Donald Trump, el volcado absoluto, sin límites, de todo lo que hay que está sometido a derechos de autor, y que los modelos de inteligencia artificial de los estados prescindan de los derechos de autor y además alimenten la máquina de la GPTI y otras plataformas o sistemas o modelos de inteligencia artificial. Nosotros queremos que el mundo físico sea el modelo para aplicar la ley de propiedad intelectual, con los necesarios, los modelos de entrenamiento de la inteligencia artificial, con las correcciones que correspondan, pero es fundamental que entendamos que ese principio es básico en todos los ámbitos.
Si se protege la propiedad privada, se debe proteger en todos los ámbitos. Y hay soluciones, desde las licencias colectivas hasta posibles emisiones de sellos de certificados de productos o libros escritos por la inteligencia humana, como se está planteando por parte de los autores en Estados Unidos. No me puedo extender más, evidentemente esto es una... No, es que es sorprendente que haya que decir algo tan obvio como hay que proteger la propiedad. Claro. Es increíble. Y hablo de editores y autores. No, claro, pero es sorprendente. Yo, la verdad es que iba a terminar ya haciéndoos una pregunta de cara al futuro, centrándonos un balón precisamente para lo que has mencionado en tu última frase, que me has adelantado. Es decir, yo creo que ahora mismo vivimos en un mundo de incertidumbre entre la inteligencia artificial, todavía estamos en la fase de incertidumbre, pero quería terminar con un mensaje de, oye, en algún momento creéis, y ya os dejo una frase si queréis añadirlo, en algún momento creéis que encontraremos, yo creo que sí, creéis que encontraremos la fórmula para convivir con la inteligencia artificial, y iba a apuntar a eso, un sistema de sellos, un sistema de contratos que acoten los derechos de cada uno de los intervinientes, un sistema de licencias. Iba a pedir que hablásemos un poquito del intento de licencias colectivas que hizo el Gobierno y que hubo que dar marcha atrás, pero nos lo vamos a saltar porque no nos da tiempo. Claro. En todo caso, os centro, y empiezo por ti, Ana, que creo que has hablado menos, para una rapidísima conclusión sobre si realmente habrá una fórmula o se vislumbra una fórmula, que no sé si serán sellos, licencias o qué serán. Dos frases. O sea, yo creo que sí, que la tenemos que encontrar y que, decía Antonio, cuando entren esas arañas, ¿no?, a los contenidos protegidos, cuando los dejamos, cuando lleguemos a un acuerdo, pues también tendremos que estar preparados como autores, como editores, revisar nuestros contratos, qué relación tenemos con los autores, nos lo han cedido. En fin, todo eso se puede empezar a preparar ya y sin duda buscar la manera de remunerar la propiedad intelectual, la autoría, y de generar como relaciones de confianza, que son las que se basan las relaciones entre los operadores de la industria editorial. Yo ahora mismo me siento como cuando te dan un Oscar, que es que estás hablando y te ponen la música para decirte largaros ya. O sea, que nos han puesto la música en el modelo Oscar, tenemos que terminar. Si queréis añadir algo más, ya tiene que ser titular. Sí, yo con una frase, yo auguro un futuro, soy optimista, un futuro donde convivirán los autores. Además, en la literatura se valora muchísimo el sello personal y la impronta del escritor, y es un oficio artesanal y se va a seguir existiendo, y los editores también, pero convivirá con otras fórmulas que serán artificiales. Yo creo que es básica la actuación unitaria. Yo creo que el sector del libro, que se compone de editores, autores, libreros, ilustradores y traductores, debe actuar absolutamente unido y negociar con las administraciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Y si no, no hay posibilidad de confrontarse con unas grandes plataformas tecnológicas que en estos momentos están intentando invadir todo. Pero no por razones de carácter social, sino razones puramente de beneficio económico. No hay otras. Jorge, frase. Frase, que el acuerdo debe basarse en una actividad regenerativa y no puramente extractiva. Vale. Bueno, pues yo vuelvo al origen y terminamos ya. El pequeño fragmento que os leía, generado por la inteligencia artificial, forma parte de un relato que se llama La inteligencia artificial y el duelo. Así que yo, mi última frase es simplemente confiar en que la inteligencia artificial no nos lleve al duelo por los derechos de autor. Confiemos en que no. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.